Hola, ¿cómo les va, gente linda? Qué bueno que estamos juntos otra vez. En nuestro programa de hoy vamos a hablar sobre ¿es fácil ser bueno? Porque a veces queremos ser buenos y hay algo que nos impide y nos quedamos con torcijones a veces porque queríamos haber sido buenos y no nos fue posible. Sentimos que nos quedamos en falta. Vamos a hablar de esto hoy. Ya volvemos después de un pequeño corte. Ahora la madre para los chicos tienen el Thermo-Kiss. El Thermo-Kiss es ibuprofeno al 2%. Disminuye la fiebre, calma el dolor y la inflamación de los estados gripales. Las madres contentas por su rico sabor. Los niños ya no se resisten a la medicación. Para ellos tomar el Thermo-Kiss es sentir un alivio inmediato. Entonces ellos lo buscan, ellos lo necesitan. El ibuprofeno es eficaz para los dolores, eficaz para bajar la fiebre y disminuir la inflamación. Se utiliza mucho, no solo en procesos gripales, sino en todos los tipos de dolores, dolor de cabeza, dolor de dientes, dolor de garganta. El Thermo-Kiss es lo que estábamos esperando por su nuevo sabor, por su nueva composición. Ibuprofeno al 2%, sin aspirina. Acá estamos de vuelta con nuestro tema de hoy. Estoy de nuevo con Jorge Close. Jorge, gracias por estar otra vez con nosotros. Para mí es siempre un placer, Cris. Ah, qué lindo, siempre volvés. Siempre que invito, venís. Nuestro tema que vamos a tocar hoy se me ocurrió porque me pasa a mí y pasa a muchos. Porque gente que necesita ayuda se nos cruza todo el tiempo. Es normal, es común, en casa, en la calle, en nuestro círculo más próximo, los de la familia, a veces el hermano, el padre, la abuela. Y a veces ayudamos y nos sentimos bien. A veces queremos ayudar y no podemos. Se nos cruza la bendita conveniencia. Algo que no me conviene, se nos pide abnegación y a veces abnegarse nos cuesta. Y a veces nos sentimos en falta. ¿Por qué a veces no es tan fácil ser bueno? Bueno, Cris, la verdad es que vos estás usando el término bueno, pero le das un significado muy especial por la introducción que hiciste. Porque estás hablando en la realidad de practicar la caridad, o sea, de ayudar a otros, ¿no es eso? Entonces, lo que vos me dijiste en el comienzo es que todos los días hay gente para ayudar. Y a veces yo ayudo y me siento bien ayudando. Y a veces no ayudo porque tengo otras cosas para hacer o no quiero, qué sé yo, por un montón de motivos. Entonces, creo que es más fácil inclusive responder a la pregunta de practicar la caridad de que ser bueno. Porque ser bueno depende mucho de qué es lo que yo defino como siendo bueno. ¿Qué es ser bueno? Entonces, con respecto a lo que vos propusiste, que era de la práctica de la caridad, te puedo responder que la caridad para nosotros es una de las actividades que más placer le da al ser humano, más felicidad nos trae. Nos trae la felicidad. Disculpame que te corte, que ahora me dejaste pensando. Has hablado en otros programas anteriores de personas más elevadas, menos elevadas. Menos elevada, menos caridad. Cuanto más elevada, más facilidad y más felicidad en practicar la caridad. Claro. ¿Tiene que ver con sus valores? Tiene que ver con los valores y tiene que ver con su grado de espiritualidad. Cuando nosotros estamos hablando de evolución del espíritu, del ser humano, estamos hablando de que ese ser humano va trascendiendo a lo material, o sea, va superando lo material. Le da más valor a ayudar a alguien o a disfrutar del amor de tener un bien material o de hacer alguna cosa dentro del campo material. Y eso inclusive ahí favorece y facilita mucho yo ayudar a los demás. ¿Por qué? Yo no estoy preocupado entonces con qué compromisos que yo tengo que hacer, qué es lo que voy a hacer para conseguir más bienes materiales o
qué sé yo, qué es el trabajo. Todos nosotros trabajamos para poder obtener nuestro sustento. A algunos de nosotros eso no es lo suficiente. Entonces, además de nuestro sustento, de poder obtener lo suficiente para mi sobrevivencia y bienestar, yo quiero ir más allá. Entonces tenemos la gente que inclusive se vicia en el trabajo y pasa a dedicar casi su vida entera hacia el trabajo. Porque así entonces pues quiere obtener mejor estatus, el mejor estatus, mejor remuneración, más bienes materiales. Entonces pasa a ser una máquina de adquirir y tener bienes materiales. Y el problema con eso es que esto me deja muy poco tiempo para primero ser yo, segundo, evidentemente, ayudar a los demás, y tercero, valoro más lo material, la tenencia. Y el problema de la tenencia es que toda tenencia tiene un costo. Cuanto más bienes vos tenés, más costo político, social y económico vos tenés. Sí, cuesta mantenerlos. Cuesta mantenerlo. Y el tema es que todo eso va en detrimento de mi actividad social, de mi vida social, que es lo único que yo me llevo de esta vida. Yo no me llevo un auto, me lo pueden poner en el cajón, pero se va a pudrir junto con mi cuerpo. Sí. ¿No es eso? Pero ¿qué es lo que yo me llevo? ¿Qué es lo que mi espíritu lleva? Lleva las bondades que practicó, las caricias que recibió y dio, el amor que siente, el amor que recibió, el bienestar, los amigos que cultivó, porque esos amigos van para el mundo espiritual también. Ajá. Y ahí entonces vamos a estar juntos. Entonces, es todo un mecanismo que tenemos que adoptar para ver qué estoy haciendo yo con mi vida. Las veces que yo no paro para ayudar a alguien, ¿por qué no paré? ¿Qué es lo que yo valoricé más que ayudar a un semejante? ¿Por qué no paré? ¿Qué es lo que yo di más valor? ¿Qué es exactamente el paralelo que yo estoy intentando cruzar? La conveniencia con la estar para el prójimo. Está bien. Nosotros siempre que tomamos decisiones tomamos desde 3 puntos de vista distintos, ¿no? Uno es el quiero, el yo quiero, que hace a mí mi ser íntimo infantil, si vos querés, ¿no? Quiero como los chicos usan mucho el quiero, ¿no? Sería el niño de adentro, el yo niño quiero. Nuestro, claro. El otro sería el tengo que, y eso sería la fuerza parental, ¿no? ¿Ok? O sea, yo tengo que hacer esto. Y el otro es me conviene hacerlo o no. Esto me conviene. Entonces tenemos el yo quiero, el tengo que y el me conviene. El me conviene muchas veces pierde para el quiero o para el tengo que ser. Ajá, el me conviene pierde muchas veces. Sí. ¿Por qué es tan fuerte la conveniencia? ¿Es el egoísmo? No, es el proceso de sobrevivencia que que nos es enseñado en la primera y segunda infancia. A medida que nosotros vamos creciendo, partimos de un animalito, que es el feto, ¿no es eso? Que tiene conductas animales puras, que la única preocupación que tiene es su sobrevivencia, y dentro de esa sobrevivencia, él o ella entiende que tiene que luchar por recursos escasos. ¿Cuáles son los recursos escasos que necesita un bebé para sobrevivir? Estimulación de los sentidos. Disculpa. Estimulación de los sentidos. Alimento, por supuesto. Regulación térmica, que la temperatura esté controlada, ¿no es eso? Y afecto, por ejemplo. Entonces, ese bebé va a procurar esas cosas con total egoísmo, porque él o ella entiende que esto hace a su sobrevivencia y su único objetivo en esa temprana edad es sobrevivir. Y si tiene que luchar contra hermanos para conseguirlo, lo va a hacer. Esto es más común en el reino animal, donde vos ves que nacen 5 o 7 perritos, y vas a ver que uno siempre lo descartan y no lo dejan mamar, por ejemplo. ¿No es eso? Porque la mamá tiene número de tetas limitadas. Y entonces, ¿qué pasa? Ese pasa a padecer. Y ahí es que viene el egoísmo. Entonces luchan entre sí para conseguir los alimentos y las cosas. Que siempre muere un hijotito porque quedó más flaquito, más debilitado. Tal cual.
Es la selección de lo más fuerte, ¿no? Sí. La ley natural. Sí. Vos sabés que me acordé de una charla que tuvimos fuera de la cámara. Yo te pregunté que a veces yo hacía la caridad porque me mandaba la conciencia. Y muchas veces iba rezongando. Cuando alguien me necesitaba y yo tenía que dejar mis tareas domésticas, el tiempo a dar a mi hijo, cosas que me interesaban más hacer para ir a atender a alguien que estaba muy necesitado de mí. Y yo iba, porque sabía, mi conciencia me decía, tenés que ayudar, esta persona te necesita. Iba rezongando. Después que llegaba y hacía toda la caridad, cuando volvía me sentía mal. ¿Por qué rezongué tanto? ¿Por qué no fui de más buen grado? Entonces vos me dijiste, de la sala, la antesala, la sala de la caridad, la antesala de la caridad y quizás otras antesalas. Estamos a camino entonces de llegar a una caridad plena. Es peor do que no ir. Claro. Es peor do que decir, no voy porque no tengo tiempo, porque no quiero. Porque... Es que ahí estás siendo muy dura con vos mismo, ¿no? Y eso ya es un señal de progreso. Eso es lo que yo te decía. Un señalcito. Claro, porque yo puedo ver que alguien necesita algo y lo ignoro. Puedo ignorar. Puedo ver que alguien necesita algo y mismo a regañadientes yo voy y lo ayudo. Es un señal que el progreso se está instalando. Está a camino. Está a camino. Y de repente, cuando menos lo espero, llega el momento que veo a la persona y sin pensarlo voy y ayudo. Ahí es porque el progreso se instaló. Se instaló, ya creó raíces. Ya hace parte de mi sistema de valores. Porque todo eso está en relación con eso, Cris. Nuestro sistema de valores. Y sabernos que no somos más ese animal dependiente. Podemos dejar el egoísmo de lado, sintiéndonos capaz de atender nuestras necesidades sin perjudicar a nadie para hacerlo. Sin perjudicar a nadie para hacerlo. Ok, tenemos que ir a un pequeño corte y ya volvemos con nuestro tema de hoy, que es ¿fácil o no es fácil ser bueno? Ya volvemos. El ibuprofeno viene en jarabe, viene líquido, en solución, y tiene un muy lindo sabor. Es un gusto a frutilla, que los chicos lo requieren, lo piden, y las madres contentas y aliviadas. Ya no hay que resistirse más con los niños. Ya las madres no pelean más para la medicación de sus hijos. Ahora, desde que salió Thermokiss, soluciona el problema de la gripe, de los dolores, disminuye la temperatura y calma a la familia. Tener un niño con temperatura no es solamente el niño, sino que es toda una familia que está detrás de un cuadro. A la temperatura hay que respetarla. Después de los 37,5, 38 grados, Thermokiss y vamos a dormir tranquilos. Acá estamos con nuestro tema de hoy. Estamos hablando con Jorge Closi. Él ya me dio la pauta que es del inicio del programa. Yo pregunté, dejé la interrogación, ¿es fácil ser bueno? Entonces, derechamente él nos dijo, ser bueno es practicar la caridad. Y me hiciste acordar una frase del Evangelio. Fuera de la caridad no hay salvación. Así es. Así es, querido. ¿Se van al infierno todos los que no practican la caridad? El infierno no existe. El infierno no existe, porque Dios, siendo soberanamente justo, Él lo que hace es que nos permite volver a reencarnar, para hacer esta escuela de aprendizaje, tantas veces cuanto sea necesario, hasta que yo pueda tener un desarrollo intelectual y moral de acuerdo con las necesidades de Él. Desarrollo intelectual y moral de acuerdo con las necesidades que Él tiene para nosotros, que Dios tiene para nosotros. Que Dios tiene para nosotros. Sí. Durante el corte me dijiste, para el Evangelio espiritista es, fuera de la caridad no hay salvación. Para la Iglesia católica es, fuera de la Iglesia no hay salvación. Así es. Para los evangélicos, fuera de los libros
la palabra. La palabra, no hay salvación. La verdad es, sí. Que en definitiva, fuera del conocimiento de los valores espirituales que están en la iglesia o en los libros o en el Evangelio, no hay salvación. ¿Qué es esto lo que más o menos me dijiste? Fuera de este crecimiento intelectual, desarrollo moral, Sí. no hay salvación. Es que claro, el tema no, la salvación, querida, para todos nosotros es a través de la práctica del amor. Y la caridad es una de las expresiones más nobles del amor. La máxima del amor. ¿Ok? Donde yo hago caridad. ¿La caridad qué es? Es ser benevolente, es ser indulgente y tolerante y perdonar a los demás, ¿cierto? Yo me acuerdo que vos me dijiste que los ingredientes de la caridad es benevolencia, indulgencia y perdón. Ok, así es. Entonces esa es una expresión de amor. Si nosotros vamos a los otros conceptos entonces, yo te diría que hay, por ejemplo, ¿será que Dios no ama a quien no es bautizado? ¿Será que Dios no ama a quien no es circuncisado? ¿Será que Dios no ama a quien no utiliza determinada ropa? ¿Será que Dios no ama a quien no sigue ciertos rituales? ¿Será que para ser agradable a los ojos de Dios tenemos que hacer un holocausto, quemar un animal, etcétera? No, porque todas esas cosas son cosas que nosotros los hombres le atribuimos a Dios. ¿Por qué? Porque nos conviene a nosotros. Si yo digo a través de la iglesia no hay salvación, entonces yo estoy garantizando una posición para la iglesia. Cuando en la realidad, ¿qué es lo que quería y quiere Jesús? Jesús fue muy claro cuando fue confrontado por los fariseos que le dijeron, testeándolo, ¿cuál es la ley más importante? Él dijo, la ley primera es amar a Dios por encima de todas las cosas. Y la segunda es amaros unos a los otros. En estas leyes están escritas todos los profetas y todas las leyes de los libros. Es así, porque el amor es la solución. El amor en su expresión es la pura bondad. Si nosotros nos amamos unos a los otros, no le vamos a hacer daño a nadie. Porque no vamos a hacer a otros lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Entonces, cuando vos decías en el comienzo del programa, si era difícil ser bueno o malo, yo te diría que es muy fácil ser bueno. Es aprender a amar. Amarnos a nosotros mismos, amar a Dios por encima de todo y amar a nuestros semejantes. Cuando yo amo, yo no le hago daño a nadie. Yo lo considero. Practico la caridad. ¿Entiendes? Entonces, por eso que en el espiritismo se dice que la salvación es a través de la práctica de la caridad. Discúlpame, ¿cómo te das cuenta que no estoy bien de la garganta? No hay problema. Sin embargo, viniste a estar con nosotros, Sí. mismo no estando tan bien de salud. Déjame entrar en los ingredientes. 100 gramos, 200 gramos, los ingredientes de la caridad. 100 gramos de benevolencia, 100 gramos de indulgencia, 100 gramos de perdón. Eso es. Ya sería suficiente para hacer un pan de la fraternidad. Claro, el tema es que es más fácil comprar benevolencia, ya un poquito más difícil ser tolerante e indulgente, y es mucho más difícil perdonar. Entonces, esas tres cosas están en una escala en la realidad. ¿Ok? Ok. Entonces, y muchos de nosotros confundimos la caridad con nada más que practicar la benevolencia. La benevolencia, por supuesto, es necesaria para ayudar a alguien para salir de un apurón, de un problema. Ser tolerante, indulgente, aceptar que la otra persona es distinta a mí, que tiene valores y pensamientos distintos, y aceptarla sin juzgarla, eso es un poquito más complicado. Jorge, entonces, con respecto a las formas de caridad que estábamos hablando, yo escuché una frase una vez que
me dejó pensando, porque sabemos que existen varias formas de caridad, pero parece que queda dormido dentro de nosotros y de repente un factor disparador nos hace acordar. Y escuché cuando me dijiste que es caridad moral no apuntar los errores ajenos. Porque qué fácil que es juzgar al otro, qué fácil que es apuntar los errores del otro. Es una forma de caridad poco consciente en la gente, ¿no? Sí, la mayoría de las personas entienden la caridad como benevolencia, que sería dar algo, ayudar a alguien a hacer alguna cosa. Es una de las formas. Cruzar la calle, si yo un ciego, cosas así por el estilo, ¿no es así? Dar una limosna. Cuando lo que estamos hablando, cuando hablamos de indulgencia y tolerancia, es de nosotros aceptar las personas por lo que ellas son. En otras palabras, es no juzgarlas. Ser tolerantes, aceptar que otra persona tenga una idea distinta a mí. Y eso no la hace ni peor ni mejor que mí, que yo. La hace diferente nada más. Diferente. Entonces, la tolerancia, si nosotros fuéramos más tolerantes en nuestra sociedad, también habría más amor entre nosotros. Porque cada uno de nosotros a veces siente como necesidad de defender sus creencias o valores por encima de las demás. Entonces, lo que yo pienso y lo que a mí me gusta, yo lo llamo de bueno. Cuando vos pensás o te gusta algo que a mí no me gusta, yo digo que es malo. Entonces, el concepto de bueno y malo es muy relativo. Por eso que la tolerancia es tan importante. Si hubiera tolerancia no tendríamos guerras, no tendríamos peleas, no tendríamos discusiones, porque nosotros aceptaríamos que cada uno tiene derecho a su punto de vista, mismo que el mío sea diferente. Y el perdón, Cris, es más difícil todavía, porque dar cosas es fácil. Ser tolerante ya es más difícil, porque ahí requiere de que yo esté bien conmigo mismo. En otras palabras, si yo estoy en paz con mi sistema de creencias y valores, yo puedo ser tolerante. Pero si yo tengo dudas con respecto a mi capacidad intelectual o a mi sistema de valores, entonces yo me voy a sentir en la obligación de defenderlo y hacer con que domine mi punto de vista por encima de los otros. Esto en la realidad, en vez de ser una señal de fuerza, es en realidad una señal de debilidad, de falta de desarrollo. A ver, vos decís que cuando sentimos esta necesidad de querer que nuestra verdad predomine por encima de la verdad del otro, en el fondo es un señal de debilidad. Claro, claro que sí, querida. ¿Por qué? Porque si yo estuviera tranquilo con aquello que yo pienso, si mi nivel de autoestima estuviera en un nivel correcto, yo no voy a sentir la necesidad de vender nada a nadie, de probar nada a nadie, porque yo estoy tranquilo. Si vos me decís, sos un ignorante, yo te voy a responder, tenés razón, porque hay muchas más cosas que yo ignoro de lo que yo sé. Entonces yo no voy a tomar ofensa con eso, ¿entiendes? Porque yo estoy tranquilo con respecto a ese aspecto mío, ¿no? Si por otro lado yo no estuviera tranquilo con eso, tuviera la falsa creencia que yo tengo que saber todo, que tengo que tener la verdad, entonces yo te voy a decir, ¿cómo me llamas así? ¿De dónde venís vos? ¿Quién sos vos para decir eso? Vos no sois quien, sí. Ok, sí. Tenemos que ir a un pequeño corte y ya volvemos con nuestro tema de hoy, que es la bondad. ¿Es fácil ser bueno? ¿Es fácil hacer la caridad? Ya volvemos. Para los dolores musculares, para los golpes, para las torceduras, para los dolores reumáticos, Salicren Crema alivia el dolor y aumenta la movilidad articular. No te olvides que Salicren Crema es la solución. Para eso está hecho.
Salicren para los dolores reumáticos. No solo que disminuye el dolor, sino que aumenta la circulación. Al aumentar la circulación de la zona, va a aumentar la movilidad. Así que para aquellas personas que estamos cerca de la tercera edad, no nos olvidemos que Salicren crema es la solución. Acá estamos de vuelta con nuestro tema de hoy, la bondad, la caridad. ¿Es fácil ser bueno? ¿No es fácil? Jorge, hablabas de las verdades, las no verdades, de la bondad y la caridad. Y yo no consigo dejar de hablar sobre las guerras santas, las benditas guerras santas que no se terminan nunca, que dicen que la guerra es santa, que hacen guerra porque están defendiendo, o qué, que yo no consigo entender que con tanta muerte, aun cuando ellos se explotan a sí mismos con una bomba en el cuerpo, que es un motivo de orgullo, ¿cuándo es que la muerte es justificada, aunque sea, qué nombre este de santidad que ponen en muertes colectivas tan hediondas? Nunca se justifica perante Dios, porque Dios es amor, justicia y bondad. Y lo que Él quiere para nosotros es nuestro crecimiento y desarrollo espiritual, que como bien dijimos durante el programa, está íntimamente relacionado con la práctica del amor, que es la caridad. Si yo, por un lado, quiero tener la razón, entonces voy por mal camino. Te cuento, hace 5 años atrás, las Naciones Unidas hicieron una reunión en Nueva York de todos los líderes de todas las religiones del mundo. ¿Por qué eso? Porque de las 187 guerras que había en ese momento en todo el globo, 154 eran por motivos religiosos. Y la lucha no era mi Dios es mejor que tu Dios, sino mi manera de adorar nuestro Dios es mejor que la tuya. Entonces, te das cuenta que algo está muy errado. Es obvio. Sí. Es obvio que no es eso lo que Dios quiere. Inclusive en todos los libros sagrados de todas las distintas religiones, salvo alguna que yo puedo desconocer y que debo desconocer, lo que se practica y se pregona es el amor, es la bondad, es la tolerancia. Eso es lo que hace a nuestro desarrollo espiritual. Entonces, Cris, quizás sea un motivo hasta de un programa tuyo con alguien sobre este tema de las guerras, pero en principio es que las personas que son fanáticas es porque en el fondo tienen dudas sobre sí mismos. Ok, se nos terminó el tema, perdón, se nos terminó el tiempo. Nos tenemos que ir. Muchas gracias por haber venido otra vez, aún con tos, aún se sintiendo molesto, estuviste con nosotros y pudiste nos contestar algunas preguntas. Espero que tengan podido disfrutar y nos vemos en nuestros próximos programas. Gracias, Jorge. Gracias a ti, querida.